Tiene la palabra Iñaki Pérez, portavoz del Grupo Esquerra Unida. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, desde Esquerra Unida siempre hemos dicho que la cultura hay que cuidarla. Que si viéramos el Guernica hecho jirones, por ejemplo, haríamos lo necesario por restaurarlo. Así como si viéramos agrietada la mezquita de Córdoba o el acueducto de Segovia, o estamos intentando restaurar nuestro propio castillo. Para todos estos elementos hay que hacer un análisis de su situación, evaluar sus males e intentar mejorar sus condiciones. Pues bien, a València ocorre el mateix. És una manifestació cultural immaterial, un exvertebrador d'un territori que unix al voltant de 11 milions de persones, que tenen una història i unes tradicions comunes. Moltes de les persones que habiten la nostra comunitat interaccionen en valencià, senten en valencià i pensen en valencià. Però no únicament s'ha de valorar per la cultura i educació que ens aporta, sinó també per la realitat en la que vivim. Quan els nostres treballadors i treballadores aspiren a un lloc, ja siga en una empresa o per oposició de l'administració, en educació o en sanitat, deuen de ser capaços de poder entendre i expressar-se en l'idioma que les persones que allà habiten, que en molts de llocs és en valencià, i per això les hem de donar totes les armes possibles. En aras de tender puentes con el valenciano, voy a traducir por si acaso algunos de los ciudadanos no lo comprenden, ¿vale? Lo que he querido decir es que con el valenciano ocurre lo mismo. Es una manifestación cultural inmaterial, un eje vertebrador de un territorio que une alrededor de 11 millones de personas, que tiene una historia y unas tradiciones comunes. Muchas de las personas que habitan nuestra comunidad interaccionan en valenciano, sienten en valenciano y piensan en valenciano. Pero no únicamente se debe valorizar por la cultura y la educación que nos aporta, sino también por la realidad en la que vivimos, cuando nuestros trabajadores y trabajadoras aspiran a un puesto, ya sea en una empresa o por oposición en la administración, en educación o en sanidad, deben de ser capaces de poder entender y expresarse en el idioma de las personas que allí habitan, que en muchos lugares es el valenciano. Y para ello se deben dar todas las armas posibles. En Elda, hace años se hablaba valenciano. Y solo la imposición cultural después de la Guerra de Sucesión y el franquismo, unido a la fuerte inmigración, fue diluyéndolo poco a poco hasta hacerlo desaparecer. Pero no hace falta investigar demasiado para poder ver nuestras raíces valencianoparlantes. Basta con ver los antiguos nombres de las calles del casco histórico de Elda, además de que en esta ciudad, por ejemplo, se forman empastrás o esporsaeras, se arreglan los camales o se comen carlotas, olivas o bajocas. Todas estas palabras tienen un origen valenciano. Desde nuestra organización creemos que es importantísimo conocer bien todos los idiomas, tanto los idiomas extranjeros como los propios, que tienen su raíz en nuestra historia, dejando fuera cualquier excepción. Por tanto, tenemos que invertir mucho más en nuestra educación para que el profesorado del futuro y también el actual se vaya formando progresivamente para lograr una educación pública, laica y de calidad y conseguir que todo el alumnado vaya aprendiendo de ellos todos estos idiomas que pretendemos, pero sin menoscabar ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Tiene la palabra Víctor Alarcón, portavoz del Grupo Si Se Puede. Sí, muchas gracias. La moción que presenta el Partido Popular a este pleno tiene dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se defiende el programa experimental plurilingüe, que fue implantado por el entonces conseller de Educación Alejandro Font de Mora. Y recuerdo perfectamente las comparecencias del señor Font de Mora, yo aún estaba estudiando en esa época, que con tono burlesco y socarrón, más propio de un humorista del estilo de Joan Monleó que de un conseller, defendía el programa experimental plurilingüe diciendo que nuestros hijos iban a estudiar chino mandarín desde los 3 años. Si tuviera la oportunidad, me gustaría preguntarle al señor Font de Mora si durante sus años de conseller consiguió encontrar alguna maestra o maestro de educación infantil que hablara de forma fluida el chino mandarín. Yo creo que no encontró ninguno. Y es que este programa experimental plurilingüe estaba basado en aspiraciones vanas, sin querer conocer la realidad del sistema educativo valenciano ni solucionar sus problemas. Era más una propuesta cosmética que jamás iba a dejar de ser experimental, y así se ha demostrado en sus años de funcionamiento. Cuando se lanzó este programa, no había profesores suficientes con cualificación necesaria para impartir lengua o matemáticas en inglés. Y es que ustedes siempre empiezan las cosas por el tejado. El PP debería haberse preocupado más por sacar a los niños y niñas de los barracones, de contratar a profesores suficientes para reducir las ratios por aula y a mejorar el sistema de becas para que de verdad garantizara el acceso a la educación a todo el mundo. Así es como se mejora la educación, lo que incluye el estudio de idiomas también, y no con programas imposibles de implantar
y que, permítanme recordarles, además han demostrado su poca eficacia en las evaluaciones realizadas por la Consellería. La segunda parte, y que desde mi punto de vista es el verdadero leitmotiv de la moción, es la imposición de la enseñanza obligatoria del valenciano, como ustedes la llaman. ¿Y saben qué? Que tienen razón, que en este país hay imposiciones lingüísticas. ¿Y sabes quiénes las sufren? Ingenieras, médicas, enfermeros, maestros, que se tienen que ir a Alemania para buscar un proyecto de vida digno. Y también existe otra imposición lingüística, la de las familias que pagan el dinero que no tienen para llevar a sus hijos a academias privadas de inglés, una lengua que culturalmente tiene muy poco que ver con nosotros, pero que es requisito indispensable para acceder a casi cualquier puesto de trabajo del poco que se genera. Claro que hay imposiciones lingüísticas en este país, pero no he visto a su partido quejarse ninguna vez de ellas. Hablan ustedes también de libertad y del respeto en el modelo educativo. Lo que ustedes no quieren entender, y me parece muy grave, es que, como decía Iñaki, muchísima gente en nuestra comunidad autónoma, desde que se levanta por la mañana, piensa, siente y vive en valenciano. Creo que eso lo tenemos que defender y poner en valor y no matarlo como quieren hacer ustedes, porque saben que yo soy castellano parlante, pero no se me olvida que tengo que ser solidario con los valenciano parlantes y que soy tan valenciano como cualquiera que habla valenciano en Vinaroz o en Alcoy. Miren, cualquier político con 2 dedos de frente y un poquito de sentido común y de preocupación por la lengua y la cultura se preguntaría qué hay que hacer para que una lengua deje de morir. Y ustedes hacen todo lo contrario. Quieren autoexcluir a Elda y a muchos otros pueblos y separarlos del resto de la comunidad valenciana. Claro que somos castellano parlantes, pero ¿cuándo eso es motivo para dejar de conocer, igual que se estudia matemáticas, igual que se estudia ciencias naturales, en nuestros colegios una lengua? ¿Ustedes le quitarían a un niño con dificultades en los números la obligación de estudiar álgebra? ¿A que no les parece lógico? Pues ese es el tipo de libertad que estamos reivindicando nosotros. Muchos de nuestros padres y abuelos no pudieron estudiar una lengua que también es un poquito suya y nosotros simplemente no queremos que eso le pase a nuestros hijos. Ustedes hablan de tender puentes, pero en realidad lo que quieren es dividir a la gente valenciana, porque ustedes saben de sobra que la lengua puede ser o un puente que una o una barrera que separe. Pues yo les digo que dejen de autodestruir, que dejen de separarnos y que si no tienen el valor de ayudar, al menos tengan la decencia de dejar de dividirnos, porque los valencianos y valencianas entendemos que la diversidad une y no separa. Sabemos que lo que nos une no es tanto la lengua, sino los recortes y la injusticia que hemos sufrido por culpa del Partido Popular. Por lo tanto, proteger y normalizar una lengua que también es parte de nuestra historia no es ninguna imposición. Es darnos la oportunidad a la gente de Elda de acceder a un mercado laboral de más de 10 millones de habitantes, de acceder a nuestra historia y de acceder a la totalidad de nuestra identidad en condiciones de justicia de una vez por todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arcón. Tiene la palabra Manuel Ibáñez, portavoz del Grupo Compromís. Buenas tardes, alcaldes, señores concejales, público en general que nos acompaña. Con el pretexto de la preocupación por el plurilingüismo, el Partido Popular esconde la verdadera razón por la que presenta esta moción, que es la de seguir erosionando al Consell en un tema del que nadie ha hecho ningún posicionamiento diferente del que está en vigor y que es la Ley de Ús i Ensenyament del Valenciano. Lo que Compromís quiere, de quien depende la responsabilidad política en esta materia educativa de la Consellería, es formar ciudadanos competentes en las 2 lenguas oficiales y que los niños puedan aprender ambas en igualdad de condiciones, porque es un derecho que tienen y la Administración lo ha de garantizar. Que en la Comunidad Valenciana tengamos 2 lenguas oficiales nos hace tener una sociedad más rica. En cambio, apostar por el monolingüismo en cualquiera de sus poblaciones involuciona, atrasa y empobrece. La política de Compromís apuesta por el plurilingüismo, es decir, la diversidad de lenguas como elemento enriquecedor. Por eso la Generalitat Valenciana cuenta con la primera estructura de Estado en materia de política lingüística con el rango de una dirección general. Pero, como se está viendo, especialmente en la Vega Baja, el PP vuelve a enfrentar a las 2 zonas lingüísticas del país valenciano, aunque tendrán que explicar por qué quieren que los niños de las comarcas castellanohablantes tengan menos derechos y oportunidades que los de los valencianos parlantes. Eso es lo que van a tener que explicar a los padres de los niños que no podrán acceder a la función pública valenciana o tendrán menos méritos por no conocer las 2 lenguas oficiales, como realmente ocurre aquí en Elda. El Partido Popular habla de plurilingüismo cuando no tienen el aval de su gestión, ya que la anterior consellera, María José Catalá, solo dejó un 2,7% de docentes capacitados para enseñar en inglés. Por el contrario, la formación del profesorado para la consellería actual es una de sus prioridades desde el primer momento y para que se pueda avanzar en el plurilingüismo real, pedagógico y efectivo. Por todas estas razones que hemos expuesto, vamos a votar en contra de esta moción.